Hola, buenas tardes. Bueno, hoy continuamos con las clases de enfermería pediátrica en urgencias y emergencias. El tema que hoy nos compete es hipotermia. Acá vemos un gráfico muy singular, ¿no? Que nos define un poco sin tener la necesidad de ver, de leer una definición. Después seguramente la definimos, pero básicamente muestra un termómetro medio resfriado, un poco con frío. Bueno, eso es la hipotermia. Imagínense, si ustedes trabajan con adultos, un paciente hipotérmico tiene una temperatura por debajo de los límites normales, eh, que a veces el adulto la tolera más, mientras que un niño, sobre todo si es un niño muy pequeño, como podríamos decir un neonato, un niño después del mes de vida, que ya dejaría de ser un paciente de neonatología, ante la presencia de hipotermia, va a tener una pérdida de calor por tener una masa corporal, un índice de masa corporal muy pequeño. Entonces la pérdida de calor es mayor y es más fácil que pierda el calor y más fácil que se enfríe. Por lo tanto, la hipotermia además va a producir mayores alteraciones a nivel neurológico, a nivel físico, a nivel circulatorio. Eh, Imagínense, y si pensamos un poco en lo que es la hipotermia, ustedes, la mayoría creo que atienden adultos, hay algunas personas que trabajan en pediatría, entonces pensemos un poco desde el paciente en general, no importa si es niño o si es adulto, ¿no? ¿Qué pasa con la hipotermia? Nosotros mismos, ¿no? Tenemos mucho frío porque estamos en un lugar muy frío, en la nieve, supongamos, nos fuimos a algún lado, o cuando salimos con una remera nada más a hacer las compras y nos encontramos que hacía mucho frío en pleno invierno. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Empezamos a tener ¿qué signos y síntomas empezamos a tener en esta persona que salió a hacer las compras, sin ser un niño, ¿eh? El frío, dolor, el chucho, no sé. Sí, un frío intenso y empezamos con escalofríos, ¿no? El cuerpo como parte de esa respuesta, ya alguna vez habíamos hablado, ¿no? De el mecanismo compensatorio, una vez creo que lo había nombrado. ¿Se acuerdan el mecanismo compensatorio? ¿Qué pasaba con el cuerpo? El cuerpo empieza a tener una función para contrarrestar ese malestar que tiene. Y si lo que tenemos es frío, empieza a temblar, decimos, estoy temblando del frío. Claro, estoy temblando del frío. ¿Pero por qué? El cuerpo, al hacer ese espasmo, ese movimiento de contracción y relajación, lo que logra, o por lo menos lo que intenta en forma de compensación, es darle algún tipo de calor al cuerpo, busca una compensación, otorgándole calor al cuerpo, para contrarrestar ese frío, esa hipotermia que se está produciendo en el cuerpo. Eso como mecanismo compensatorio, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede llegar a aparecer? Congestión, profe. ¿Cómo? Congestión. Sí, congestión podría ser, ya en un segundo paso, un poco más avanzado, pero podría llegar a ser. Bueno, ya El dije. cambio de coloración en la piel puede ser, profe. Bien, cambio de coloración de la piel. ¿De qué color y por qué? Entre todos, Claro. bien, azulado. ¿Cómo se llama eso, ese color? Cianótico, No. y es por la misma contracción y relajación de los vasos sanguíneos. Bien, porque es cianosis, y ahí está la palabra esa cianosis. Si yo digo azulado, obviamente que no es un término de salud, pero bueno, no estaría mal Claro. tampoco, pero el término Claro. adecuado es cianosis. Pero no está mal, ¿por qué no está mal, digo? Porque cuando yo uso el término de salud, el término más correcto que es cianosis, ya me da una pauta de qué es lo que está pasando en el cuerpo.
Si digo cianosis es porque está faltando oxígeno en la circulación. ¿Pero por qué falta ese oxígeno? Porque no está circulando bien la sangre del frío que hace. Perfecto, esa es la respuesta que quería, exactamente. La circulación está enlentecida, ¿sí? Y entonces, si nos guiamos por ese lado, circulación enlentecida, cianosis, piel fría, lógicamente, si vamos ya más al objetivo, tomamos la temperatura y hay una disminución de la temperatura, ¿no? Así que bueno. Y la circulación está enlentecida, también la respiración va a estar enlentecida también. Bien, también por el mismo frío. ¿Y qué más? ¿Qué otra cuestión va a estar enlentecida también? Sobre todo cuando se va acentuando la hipotermia, ¿no? Quizás en un principio no, pero después sí. La frecuencia cardíaca. Bien, perfecto. ¿Qué pasa con el corazón? Les iba a decir. El pulso está enlentecido también. Bien, perfecto. Bradicardia, ¿no? Eso es un poco también, es parte de los mecanismos que tratan de compensar, porque tratan también de mantener la temperatura, el temblor, ¿no? Esos espasmos de contracción y relajación constante, el abrazarnos, ¿no? El llevarnos las manos como abrazándonos para darnos más calor, ¿sí? Todo eso va a ser parte del mecanismo compensatorio. Sí. A ver si puedo pasar al siguiente PowerPoint y tocar. Perfecto. Y acá tenemos un niño, ¿no? Ahí bien abrigado, parece que está pasando frío, pero no está en la situación que habíamos hablado en una primera instancia, ¿no? No está en el sentido que no tiene frío, sí, pero bueno, no notamos que está con cianosis. Quizás sí pueda estar con algún tipo de espasmo, temblando del frío, ¿no? Las manos, fíjense en a dónde se llevó las manos, ¿sí? Como abrazándose, parte de ese mecanismo, que lo hacemos casi como un reflejo, no es que pensamos, nos ponemos a pensar en el momento, uy, me voy a llevar las manos al pecho, me voy a abrazar así, como mecanismo, no, lo hacemos como instintivamente, ¿no? Sin pensarlo. Piensen en una situación cuando ustedes tienen frío, ¿qué hacen? Hacen eso mismo. Siempre las manos se enfrían primero y ahí uno lleva el cuerpo para poder calentar las manos. Sí, podría ser. También tratamos el pecho. Yo, por ejemplo, siento frío en el pecho. Entonces, ahí enseguida me abrazo y bueno, como un mecanismo compensatorio. Pero uno lo hace sin pensarlo. El niño lo hace sin pensarlo también, así como nosotros. Y ahí la definición de lo que es la hipotermia, ¿no? Se define como hipotermia a la temperatura inferior a 36 grados centígrados. ¿Sí? Creo que ahí está. Temperatura inferior a 36 grados centígrados. En un adulto a veces se considera, si tiene 36,5, que no es hipotermia tampoco. Es una temperatura dentro de los límites, ¿sí? 35,5. Podría no ser hipotermia, ya debajo de 34 sí es hipotermia, ¿sí? Eso es muy relativo. Algunas bibliografías ya dicen que, acá dice por debajo de 36, pero en el niño, sobre todo en el niño es el que hay que tener cuidado. Yo cuando digo 35,5, 35,6, estoy hablando en el adulto. Cuando digo por debajo de 36, es el niño. ¿Pero por qué en el niño sí, en el adulto no? ¿Qué se les ocurre? Yo hoy ya lo dije. Porque la pérdida de calor es mayor en el niño que en el adulto. Claro, Y las alteraciones también, las alteraciones basales, como que caen más rápido, por así decirlo. Claro, tal cual. Ahí estoy viendo que hay gente que me está escribiendo que no tienen sonido. No estoy con buena señal, debe ser por eso.
Igual cuando termina la clase, yo los que espero que estén escuchando, todos o la mayoría, después se los Sí, paso, se ¿sí? escucha. Ah, ¿se escucha? Listo, listo. Sí, se escucha bien. Bárbaro. Acá, bueno, continuamos, ¿no? Hipotermia en bebés y niños, ¿no? Vamos a ir leyendo un poquito esto y lo vamos a ir interpretando juntos. Los baños en agua fría o la exposición a temperaturas bajas, sin el adecuado abrigo, pueden provocar hipotermia en pequeños. Es por el índice de masa corporal, el menor tamaño, un poco acá lo que estaba diciendo, justo no vi el nombre de quién habló. ¿Valentina puede ser? Bueno. ¿Valentina, habló usted hoy? No. Ah, ¿quién había hablado recién? Yo, profe Ivana. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, acá el baño, ¿no? Con agua fría y no, que no estén bien abrigados los niños también, ¿no? Eso a veces pasa, ¿no? Que los traen a la pediatría, yo trabajo en guardia pediátrica, y los traían a los niños, pero súper desabrigados, con una remera en pleno invierno. Imagínense que eso puede provocar una hipotermia también, ¿no? Y mientras más pequeño es el niño, tiene un índice de masa corporal más disminuido y la exposición a temperaturas bajas va a producir hipotermia de forma más fácil, son más lábiles, ¿sí? Por eso es la importancia, ahí, como siempre digo yo, el tema de la educación al niño, en la educación a la madre, al padre, ¿no? De que lo tengan adecuadamente abrigado, sobre todo en climas fríos, y sobre todo si son niños muy pequeños, ¿sí? Y acá, ¿se acuerdan que hoy había comentado también temperaturas por debajo de 35,5, todavía estarían consideradas normal? A veces hasta, depende de la bibliografía, ustedes a veces van a leer un libro, y la bibliografía y también el niño, porque, por ejemplo, un niño, esto sabe más la profesora Celia, que ella hace neonatología. Entonces, un niño, un neonato, estamos hablando de 0 días hasta el mes de nacimiento, ya si tiene temperaturas, acá, como indica acá, este gráfico indica 35, ya es hipotermia, ¿sí? 36 es hipotermia en el neonato. Tiene que tener arriba de 36,5. Estamos hablando del neonato. En cambio, el niño, un poco más grande, ya después del mes, obviamente, vamos a decir de un año, ya con una temperatura de 35,5, 36, yo igual con 35,5 lo abrigaría un poquito más y vería alguna fuente de calor. No me quedo con el 35,5. ¿Sí? ¿Se entiende esta diferencia entre el neonato y el niño más grande? Sí, Perfecto. sí. Bárbaro. Eso tiene que quedar claro, porque vieron que acá en esta bibliografía, en este gráfico, en esta imagen, dice temperatura debajo de 35. O sea, eso es hipotermia. Es decir que, según esto, 35,5 es normotermia. Pero en un neonato, 36, 36,1, 36,2, hasta 36,5 es hipotermia. Es debajo de lo normal para lo que es la edad del neonato. Y sobre todo si este neonato encima es prematuro, imagínense, peor todavía. Imagínense en daño a nivel celular, a nivel neurológico, por la hipotermia les estoy diciendo, ¿sí? Es muy grave la hipotermia, sobre todo en el neonato, y hay que controlarla y hay que tratarla. Los bebés son más propensos a padecerla, pues la capacidad de su organismo para regular la temperatura aún no está desarrollada totalmente. Eso es otra cuestión. Imagínense un niño recién nacido, todavía no tiene muchas capacidades del cuerpo, del organismo, totalmente maduras. Es un ser que está en proceso de desarrollo. Imagínense el caso de un neonato prematuro, todavía menos desarrollada tiene algunas capacidades. Y entre esas capacidades que no tienen desarrolladas está la capacidad de regular la temperatura, la termorregulación.
¿sí? Aparte de que los bebés se mueven menos que los niños más grandes se mueven más también. En cambio, los bebés tienen más tiempo durmiendo y duermen. Claro, al estar, vieron ese mecanismo, justo lo que dice Ivana es adecuado, ¿no? Porque vieron que estábamos hablando hace un rato de ese mecanismo compensatorio, que yo le decía ya en un niño más grande, ¿cuál era ese mecanismo compensatorio que todo el tiempo estoy diciendo? El temblor. Bien, perfecto. Ese temblor, imagínense que un bebé recién nacido no lo tiene, ¿sí? No puede protegerse de la disminución de la temperatura. Un niño más grande no solo va a temblar, sino que incluso va a decir, tengo frío, ¿no? Entonces tiene el habla y tiene otros mecanismos desarrollados. Mientras más chico es el niño, menos mecanismos desarrollados tiene. Bien. Los niños pueden llegar a sufrir un shock por termorregulación, debido al cambio brusco de temperatura. Esa también es otra cuestión. La mayoría de los niños, por descuido o por falta de continuidad en los cuidados, terminan a veces sacándose, no sé, porque les agarra calor de golpe y se sacan la campera, se sacan el buzo, se sacan todo. Y de repente se exponen sin querer a temperaturas muy bajas, ¿sí? O supongamos que tienen una calefacción o algo y de repente lo sacamos porque nosotros los adultos quizás tenemos mucho calor y no tenemos en cuenta que el niño a veces está desabrigado y hay un cambio brusco de temperatura, ¿sí? O están en un ambiente cálido dentro de una casa y de repente salimos al exterior, nos vamos con el niño. ¿Y qué pasa? Ahí hay un cambio brusco. Ese cambio brusco puede producir esto mismo, es un shock por termorregulación inadecuada, ¿sí? Pasamos del calor extremo que podemos llegar a tener en una casa bien abrigada, bien calefaccionada, al frío extremo de un lugar en pleno invierno, ¿no? Acá, bueno, tenemos síntomas. Ahí me salió el cartelito que nos quedan 10 minutos, así que ni bien salimos, volvemos a entrar, ¿sí? Acá tenemos síntomas como temblores, ya lo habíamos dicho, este es el primero que siempre estoy nombrando, extremidades frías, respiración y pulso enlentecido, ¿sí? Rigidez muscular, labios azules y somnolencia, ¿sí? Ahí tenemos todas estas cuestiones, ¿sí? Es más o menos lo que veníamos nombrando. Creo que algo que yo no nombré, pero ustedes sí lo habían nombrado, era las extremidades frías. No sé, alguien de ustedes lo había nombrado, ¿no? Sí, profe, las manos, los pies, dije. Claro, sí, tal cual, usted lo había dicho. Perfecto. Bien, ante la sospecha de hipotermia, es importante aumentar la temperatura corporal del niño, empezando por la parte central del cuerpo, pecho, cabeza, cuello e ingles. En la incubadora, un paciente en neonatología, le aumentan la temperatura de la incubadora. ¿Alguien trabaja en neonatología? Yo empiezo la semana que viene. Todavía no empecé. Qué bueno. A ver, Todavía no arranco. usted había hecho el curso, ¿no? Acá con Celia. Sí. Qué bueno, excelente, qué bueno. excelente. Sí. Agarre todo ese material que tiene y empieza a leer, por lo menos para tener eso bien fresco. Y cuando empieza a trabajar... la profe lo dejó en Google, todo el material de lectura, todos los powers, la verdad que una genia nunca lo sacó y bueno, de ahí repaso, sí. Qué bueno, qué bueno. No, ese material le va a servir, pero de maravilla. Dele para adelante con eso. Téngalo fresco para cuando ya empiece a trabajar. Esperen que me parece que se me fue el power.
Bien, mecanismos de pérdida de calor. Acá hay este punto, es importante saberlo, ¿no? Es importante, quizás no tan fijo ahí, uy, ¿qué es la convección? ¿Qué es la conducción? ¿Qué es la evaporación? Pero sí tener una leve idea de cómo perdemos el calor. Sobre todo cómo los niños que tienen una superficie corporal más pequeña pierden el calor de forma más rápida, ¿sí? Y más rápida, más abrupta, ¿sí? Acá tenemos el primero de todos ellos, la convección, que es la transferencia de calor desde el cuerpo hasta las partículas de aire o agua en contacto con él, o sea, con el paciente, ¿no? Es en forma bidireccional. ¿Cómo se pierde el calor? Por la temperatura del ambiente, ¿no? O también cuando estamos en contacto con el agua. Ponemos un niño que tiene una temperatura determinada, lo vamos a bañar, no sé, en una tina con agua, y esta agua está más fría que la temperatura del cuerpo. Entonces, ese calor, a través de este mecanismo de convección, se va a pasar el calor del niño al agua. Entonces va a ir perdiendo temperatura el niño, por este mecanismo que se llama convección. Lo mismo pasa cuando está este niño en un medio ambiente desfavorable, un medio ambiente frío, y no tiene el abrigo adecuado, ¿sí? Ahí también va perdiendo temperatura por este mecanismo. Convección, acuérdense, transferencia de calor desde el cuerpo hasta otras partes, otras zonas, que pueden ser el aire, o sea, temperatura ambiente, o el agua, a través de contacto con estas dos superficies, o dos espacios, que puede ser el aire o puede ser el agua. Imagínense, si hace frío, hay temperaturas bajas, y encima tenemos precipitaciones, es decir, que llueve. Llueve, salimos, estamos desabrigados, estamos en contacto con el aire frío y encima con el agua fría. Imagínense, es doble posibilidad de pérdida de calor a través de este mecanismo que se llama convección. ¿Se va entendiendo, gente, o más o menos? Sí, se entiende, profe. Yo tenía una consulta con respecto a los síntomas. Sí, dígame. ¿Puede dar la hipotermia al niño dolor de panza, dolor de barriga? ¿O vómitos, por ejemplo? Sí, no lo nombré, pero ¿O diarrea? todo eso puede ocurrir, tal cual. Es también como parte de un mecanismo compensatorio, ¿no? También. Porque eso que se ve desde el exterior, ¿no? Ese frío, vamos a decir, hablar de un frío extremo, le produce un malestar al niño. Y como el niño es pequeño, puede repercutir en cualquier parte del cuerpo. No hablamos de un montón de síntomas, pero puede producir malestar estomacal, dolor abdominal, diarrea. Imagínense que también puede producir, si es un frío muy extremo, daño neurológico, ¿sí? Desorientación, inquietud, un montón de cuestiones. No nombramos todo, pero sí, tranquilamente puede ocurrir eso. Imagínense en que el frío extremo es una especie de, no una especie, es estrés, genera estrés. Personas que son sometidas a un cierto tipo de estrés, que sea continuo, muy agresivo, como el frío, como el calor extremo, van a tener algún malestar. Y ese malestar puede traducirse en vómitos, diarrea, dolor abdominal. ¿Nunca les pasó por estar ante una situación muy estresante que les genere estos síntomas? Sí, colon irritable. Bien. Es todo producto de lo mismo. Quizás ya es un frío muy extremo, ya es una hipotermia muy extrema, pero todo puede ocurrir también. Bien.
Bien, otro mecanismo de pérdida de calor es la conducción, que es la pérdida de calor al contacto directo con objetos más fríos, 3% bidireccional. Bien, ¿qué es esto de la pérdida? ¿Se les ocurre cómo un niño puede perder calor por contacto directo con objetos más fríos? Sería como la nieve. Es como que el frío del objeto pasa al niño. Bien. O, Más que el frío del objeto pasar al niño, el calor del niño pasa al objeto. ok, Por al ejemplo, revés. en neonatología se produce, se puede llegar a producir, obviamente por negligencia, ¿no? Esta pérdida de calor a través de la conducción, cuando apoyan a un niño muy pequeño, recién nacido, en la mesada, por ejemplo. Vieron que la mesada esa de mármol es muy fría, y bueno, cuando lo apoyan ahí para algún procedimiento o algo, si tienen que poner alguna manta y tiene que estar calefaccionado el lugar. Entonces, esa es una forma fácil de pérdida de calor por conducción, ¿sí? Cuando utilizamos estetoscopios fríos también. Cuando tocamos con las manos frías, también es un mecanismo de pérdida de calor por conducción, ¿sí? Esperen que se me fue. Bien. Evaporación. Bien, este es otro de los mecanismos de evaporación. Nos queda menos de un minuto, así que cuando se corta volvemos a entrar, ¿sí? Evaporación. Pérdida de calor por evaporación de agua. Único medio por el cual el cuerpo puede perder calor cuando el ambiente tiene mayor temperatura unidireccional. Es decir, el medio ambiente tiene mayor temperatura. Imagínense con estos días de calor, ¿no? El medio ambiente tiene mayor temperatura que nuestro cuerpo. Entonces, perdemos porque el calor nos da el calor todo el tiempo y empezamos a transpirar. Y esa transpiración hace que se evapore la temperatura corporal nuestra. ¿Sí? También por la misma respiración.